Imperio Asirio Antiguo, aproximadamente entre el año 2000 y el 1400 a.C., antes de que Asiria se convirtiera en un imperio temido por sus ejércitos, antes de las conquistas, del hierro y del terror militar. Asiria fue un pequeño pueblo que aprendía a sobrevivir. Nos encontramos en el corazón de Mesopotamia, entre los grandes ríos Tigris y Éufrates, donde surge una ciudad llamada Asor. Esta ciudad no era solo un asentamiento, era el centro espiritual, político y económico del pueblo asirio. Durante esta primera etapa, que se extiende aproximadamente desde el 2000 hasta el 1400 a.C., Asiria no era aún un imperio, no dominaba grandes territorios, ni imponía su poder por la fuerza. Su verdadera fortaleza estaba en otra cosa: el comercio. Los asirios se convirtieron en expertos comerciantes. Organizaron rutas comerciales que atravesaban Mesopotamia y llegaban hasta Anatolia, la actual Turquía. Desde Asor enviaban telas, metales y productos manufacturados, y a cambio recibían plata, estaño y otros recursos valiosos. Gracias a excavaciones arqueológicas, hoy sabemos que estos comerciantes llevaban registros detallados en tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, contratos, préstamos, acuerdos familiares. La economía asiria comenzaba a tomar forma mucho antes de su expansión militar. Pero no todo era prosperidad. Asiria estaba rodeada de grandes potencias. Al sur, Babilonia; al norte y al oeste, los hititas, y en distintas épocas, otros reinos que constantemente amenazaban su estabilidad. Esto obligó a los asirios a aprender una lección clave. Para sobrevivir, había que adaptarse. En esta etapa, los reyes asirios gobernaban más como administradores y protectores del comercio que como conquistadores. La figura del rey estaba estrechamente ligada al dios Asher, de quien tomaba su legitimidad. Gobernar no era solo un acto político, sino también religioso. Sin embargo, esta posición frágil también dejó a Asiria vulnerable. En varios momentos, la ciudad cayó bajo dominio extranjero, fue sometida por otros reinos, perdió independencia y tuvo que reconstruirse más de una vez. Pero lejos de desaparecer, Asiria aprendió de cada caída, aprendió organización, aprendió disciplina, aprendió que el comercio sin defensa no era suficiente. Y así, lentamente, mientras el mundo cambiaba a su alrededor, Asiria comenzó a transformarse, pasando de ser un pueblo comerciante a una sociedad cada vez más militarizada y estructurada. Esa transformación marcaría el inicio de una nueva etapa. Asiria, orden, caos y el nacimiento de un imperio. Como el colapso del mundo antiguo, forjó a la máquina de guerra más temida de la historia. Las grandes potencias no nacen fuerte, se forman en la resistencia, en la adaptación y en la memoria de sus caídas. Para entender por qué Asiria se convirtió en uno de los imperios más temidos de la historia, no debemos empezar por sus conquistas, ni por su brutalidad, ni por sus ejércitos. Debemos empezar por un mundo que se rompió. Acto 1. El mundo antes del desastre. El apogeo de la Edad del Bronce. Antes del año 1200 a.C., el mundo antiguo no era un caos primitivo, como a veces imaginamos. Era, en realidad, un sistema internacional sorprendentemente estable, una auténtica edad de oro para las grandes potencias del cercano Oriente. Tres gigantes sostenían el equilibrio del mundo conocido. Al sur, Egipto, bajo el Imperio Nuevo, dominaba el valle del Nilo y proyectaba su influencia hacia Canaán. Al norte, los hititas, desde su poderosa capital Atusa, controlaban Anatolia y competían de igual a igual con los faraones. Y en Mesopotamia, Mitanni y Babilonia vigilaban los ríos, las rutas y las llanuras fértiles. Este no era un mundo aislado, era un mundo hiperconectado. Existía lo que los historiadores llaman la diplomacia de los grandes reyes, también conocida como el sistema de Amarna. Los monarcas se escribían cartas en tablillas de arcilla, se llamaban hermanos, intercambiaban regalos de oro, lapislázuli y, en muchos casos, princesas reales para sellar alianzas. El comercio fluía sin interrupciones. El estaño viajaba desde Afganistán, el cobre desde Chipre, y juntos alimentaban la tecnología más avanzada de la época, el bronce. Este metal,
no solo hacía armas, hacía posible ejércitos, herramientas, ciudades y sostenía todo el orden económico del mundo antiguo. Pero ese equilibrio aparentemente sólido estaba construido sobre cadenas muy frágiles. Y mientras los grandes reinos confiaban en tratados y alianza, en las fronteras del norte, Asiria observaba, aprendía y esperaba. Acto segundo. El día que el mundo se rompió, el colapso de la Edad del Bronce. Hacia el 1200 a.C. ocurrió algo que nadie supo detener. En menos de 50 años, un sistema internacional que había funcionado durante siglos se vino abajo. Ciudades enteras desaparecieron. Ugarit fue incendiada y abandonada para siempre. El imperio hitita colapsó y su capital quedó reducida a ruinas. Egipto logró sobrevivir, pero solo para replegarse dentro de sus fronteras naturales, demasiado debilitado para seguir siendo una potencia dominante. El colapso no fue un único desastre repentino, fue una reacción en cadena. Sequías prolongadas hicieron fallar las cosechas. El fracaso agrícola provocó hambre. El hambre encendió rebeliones internas. A esto se sumaron terremotos y la llegada de los temidos pueblos del mar, grupos de migrantes, refugiados y guerreros que se desplazaban desesperadamente, saqueando todo a su paso. Sin un poder central que protegiera las rutas comerciales, el estaño dejó de llegar. Sin estaño, el bronce dejó de producirse. Y sin bronce, los ejércitos dejaron de funcionar. Fue un efecto dominó a escala continental. El mundo conocido no solo entró en crisis, se desintegró. Acto tercero. Asiria, el sobreviviente traumatizado, un reino pequeño en medio del derrumbe. Mientras imperios milenarios se apagaban, en el norte de Mesopotamia existía un reino modesto, casi olvidado, Asiria. Durante siglos, los asirios habían vivido a la sombra de Mitanni. No eran conquistadores, no eran una superpotencia, eran vasallos. Pero cuando el mundo se derrumbó, los asirios entendieron algo crucial. En ese nuevo orden, sobrevivir era una elección activa. 1. El nacimiento del Imperio Medio Asirio. El punto de quiebre llegó con el reinado de Ashur y Bolet I. Fue el primero en comprender que el viejo sistema había muerto. Aprovechó la debilidad de Mitanni, declaró la independencia y obligó incluso a los faraones egipcios a tratarlo como un rey igual, no como un subordinado. Sus sucesores, Eidad-Nirari I y Shalmaneser I, expandieron agresivamente las fronteras, absorbieron los restos del mundo mitanio y convirtieron a Asiria en una potencia regional. Pero la amenaza más peligrosa no venía de imperio, venía del vacío. 2. La inestabilidad permanente, enemigos sin rostro. Este periodo estuvo marcado por una profunda inestabilidad. Tras el colapso, las fronteras dejaron de existir. Diversos pueblos móviles comenzaron a invadir o debilitar a Siria desde todas las direcciones. Los arameos, entre c. a 1200 y 900 a.C., fueron el principal problema para Asiria tras el colapso de la Edad del Bronce. Eran tribus seminómadas que se movían constantemente, atacaban rutas comerciales y fundaban pequeños reinos dentro de territorios asirios. Casi fragmentaron el reino y provocaron décadas de inestabilidad. Por ellos, Asiria aprendió que debía controlar población y territorio, no solo vencer ejércitos. Los pueblos del mar, aunque no atacaron directamente el corazón asirio, destruyeron imperios vecinos, como los hititas y ciudades del Levante. Su avance provocó un colapso regional que rompió el equilibrio político del cercano Oriente. Ese caos dejó a Asiria aislada, rodeada de enemigos y refugiados armados. Desde el norte, los Mushki, un pueblo de origen anatolio, incursionaron en zonas fronterizas aprovechando la debilidad tras el colapso hitita. Al sur, los casitas, antiguos dominadores de Babilonia, presionaron políticamente a Asiria y la arrastraron a conflictos regionales. Y en las rutas comerciales, los suteos, tribus nómadas semíticas, saqueaban caravanas, atacaban ciudades menores y agotaban el sistema económico. No fundaron imperios, pero desgastaron al Estado. Todos estos pueblos tenían algo en común. No tenían ciudades fijas, no respetaban fronteras, aparecían y desaparecían. 3. La lección del caos. Para enfrentarlos, Asiria aprendió una verdad brutal.
No bastaba con ganar batallas, había que controlar territorios. Había que controlar poblaciones, había que infundir miedo. Aquí nace la mentalidad que luego haría famoso y temido al imperio neoasirio. 4. La transformación. Controlar el miedo para controlar el mundo. De esa crisis nació una nueva Asiria. El rey dejó de ser un administrador, se convirtió en el primer soldado del reino. Si no vencía en batalla, significaba que el dios Asher lo había abandonado. En un mundo sin leyes ni estabilidad, los asirios desarrollaron una doctrina brutal pero eficaz: el terror como disuasión. Las deportaciones masivas se volvieron política oficial. Mover pueblos enteros, romper identidades, impedir futuras rebeliones. Y mientras otros reinos se hundían por la falta de bronce, Asiria tomó una decisión clave: apostar por el hierro. No era más bello, no era más refinado, pero era abundante, resistente y letal. El silencio antes del rugido. Hacia el 1050 a.C. El imperio medio asirio estaba exhausto, debilitado por crisis internas y cambios climáticos que lo obligaron a perder territorios y entrar en una etapa de retroceso. Sin embargo, esta vez, la historia no terminó en silencio, porque todo lo aprendido, la disciplina militar, la administración centralizada, el uso del terror como advertencia y una ideología del poder forjada en la supervivencia, no se perdió, sino que quedó latente, esperando el momento adecuado para renacer. Asiria había comprendido una lección decisiva. La diplomacia podía colapsar y el comercio desaparecer, pero el poder militar aseguraba la supervivencia. No eligió la crueldad por placer, sino por trauma. El colapso de la Edad del Bronce le enseñó que los débiles no sobreviven. Así, aunque no cayó derrotada ni pudo sostener su expansión, Asiria sobrevivió cansada, endurecida y marcada. Hasta que siglos después resurgió como el imperio neoasirio, ya no solo como un reino, sino como una máquina diseñada para conquistar antes de que el mundo volviera a derrumbarse sobre ella. Tercer periodo del imperio asirio, aproximadamente 911 hasta el 609 a.C. Durante siglos, los asirios habían sobrevivido en un mundo hostil. Habían sido atacados, aislados, debilitados, habían aprendido a la fuerza que la diplomacia podía fallar y que la debilidad se pagaba con la desaparición. Por eso, cuando Asiria regresó al escenario de la historia, no volvió para coexistir, volvió para controlar. Así comienza el tercer periodo del imperio asirio, el imperio neoasirio, una etapa donde la guerra, la administración y el miedo se convirtieron en herramientas de gobierno. Capítulo 1. El mundo que heredó Asiria. Un tablero fragmentado a inicios del siglo X a.C., el cercano oriente no estaba dominado por grandes imperios. Había reinos pequeños, ciudades-estado, rivales, pueblos, nómadas, alianzas frágiles que cambiaban constantemente. Egipto ya no era la potencia indiscutible. Babilonia luchaba contra sus propias divisiones. Anatolia estaba fragmentada. El Levante era un mosaico de pueblos. Para muchos, esta fragmentación era una oportunidad. Para Asiria, era una advertencia histórica. Los asirios comprendieron que ese mismo caos había destruido imperios en el pasado y decidieron algo radical: no esperar a ser atacados jamás otra vez. Aquí nace una mentalidad nueva: no reaccionar, anticiparse. Capítulo 2. El despertar del imperio, con el ascenso de Assur-Nasir-Pal II. En el 883 a.C., el destino de Mesopotamia cambió irrevocablemente. Durante sus 25 años de reinado, Asiria trascendió sus fronteras tradicionales para forjarse como un estado militar implacable. Bajo su mando, la guerra dejó de ser una necesidad política para convertirse en una herramienta de expansión sistemática y dominio absoluto. Cada año, al despertar la primavera, la maquinaria bélica asiria se ponía en marcha. No eran simples incursiones territoriales, eran expediciones punitivas diseñadas para recordar al mundo conocido quién ostentaba el poder. Durante siglos, el alma de la nación residió en Assur, el centro espiritual donde el Dios Supremo legitimaba el linaje real. Pero Assur-Nasir-Pal II comprendió una verdad más oscura. Un imperio en expansión necesitaba algo más que un santuario religioso. Necesitaba un rostro
que inspirara terror. Con esta visión, el soberano tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Trasladó la capital a Calhu, la bíblica Nimrud. Pero no construyó solo una ciudad. Diseñó el más grande aparato de propaganda de la antigüedad. Para inaugurarla, Assur-nasir-pal II no escatimó en gastos. Celebró un banquete masivo para casi 70.000 personas, una cifra astronómica para el siglo IX a.C. Durante 10 días, el imperio alimentó a invitados llegados de todos los rincones del mundo conocido, sirviendo miles de bueyes, aves y odres de vino. Era una demostración de poder logístico. Si el rey podía alimentar a una multitud así, podía sostener a cualquier ejército. Sin embargo, tras la fiesta, el mensaje cambiaba drásticamente. Al cruzar las puertas del gran palacio del noroeste, la hospitalidad se convertía en advertencia. En las paredes, los relieves en piedra inmortalizaban, con un detalle casi quirúrgico, la agonía de los vencidos. Los embajadores no veían arte abstracto, veían ejecuciones detalladas, deportaciones masivas y ciudades reducidas a cenizas. Esta exhibición de violencia no era un acto de crueldad gratuita, sino una estrategia psicológica magistral. Assur-nasir-pal II entendió que el miedo viajaba con más velocidad que su propia infantería. Al grabar sus castigos en piedra, se aseguró de que el eco de una masacre en una ciudad remota bastara para que las siguientes se rindieran. Antes de ver el primer estandarte asirio en el horizonte, capítulo 3. La gran revolución de Tiglat-Pileser III, año 745 a.C. El imperio asirio está muriendo. Las fronteras se encogen, los nobles conspiran y los pueblos conquistados se ríen de la autoridad del rey. Pero en medio del caos, un hombre da un golpe de estado y reclama el trono. No es solo un soldado, es un genio de la organización. Su nombre es Tiglat-Pileser III. En solo unos años, este hombre no solo salvó a Asiria, la convirtió en la primera superpotencia verdadera de la historia humana. Hoy vamos a descubrir cómo un solo hombre inventó la guerra moderna. Acto 1. La reforma administrativa. El primer problema de Tiglat-Pileser no eran los enemigos externos, sino sus propios gobernadores. Eran demasiado poderosos. Tenían ejércitos propios y tierras inmensas. ¿Qué hizo él? Literalmente, rompió el mapa. Dividió las grandes provincias en pedazos mucho más pequeños. Al frente de cada una, puso a gobernadores que le debían todo a él por primera vez en la historia. El poder no estaba en la sangre de los nobles, sino en la eficiencia de la burocracia. Tiglat-Pileser III creó el primer sistema de correos estatal plenamente organizado, permitiendo que sus órdenes llegaran a cada rincón del imperio en cuestión de días. Asiria dejó de ser un conjunto de reinos dispersos y se transformó en una máquina de poder controlada desde un solo centro. Acto 2. El nacimiento del ejército profesional antes de él. Los ejércitos eran temporales, campesinos que peleaban en verano y volvían a casa para la cosecha. Si la guerra se alargaba, el país moría de hambre. Tiglat-Pileser III dijo: basta. Creó el Kisir Sarruti, el ejército real permanente. Soldados que no eran granjeros, su único oficio era matar. Entrenados todo el año, equipados con lo último en tecnología de hierro. Pero aquí está el secreto de su éxito. Tiglat-Pileser no solo mataba a sus enemigos, a los mejores guerreros vencidos, arqueros arameos, jinetes de caballos rápidos, los reclutaba, los vestía con uniformes asirios y les daba un sueldo. Asiria creó el primer ejército multiétnico, una legión imparable que no dependía de las estaciones. Si Tiglat-Pileser III quería atacarte en pleno invierno, podía hacerlo. Acto 3. Las deportaciones y la ingeniería social. Pero, ¿cómo evitas que un pueblo conquistado se rebele? Aquí entra su política más fría y calculadora: las deportaciones masivas. Tras conquistar una ciudad, Tiglat-Pileser movía a toda la población a miles de kilómetros de distancia. A los artesanos de una ciudad los llevaba a la otra punta del imperio. ¿El objetivo? Borrar su identidad. Si no tienes raíces, si no conoces la tierra que pisas y no hablas el idioma de tu vecino, no puedes organizar una revolución. No era un exterminio por odio, era una desarticulación social
por eficiencia, un método que siglos después copiarían imperios como el romano. Tiglat-Pileser III gobernó solo 18 años, pero en ese tiempo diseñó el ADN de todos los imperios que vinieron después. Fue el hombre que comprendió que para dominar el mundo no basta con ser el más fuerte en el campo de batalla, hay que ser el mejor en la oficina de administración. Asiria había despertado, y ahora nada podía detenerla. Capítulo 4. La expansión total. Si Tiglat-Pileser III fue el ingeniero del imperio, su sucesor, Sargón II, fue quien puso a prueba la maquinaria asiria a una escala jamás vista. En el 722 a.C., Sargón asciende al trono rodeado de dudas sobre su legitimidad, pero responde al mundo con una ambición colosal: la expansión total. Acto 1. La caída de Samaria y el Levante. Su primer gran golpe retumbó en todo el Mediterráneo. Sargón II finalizó el asedio de Samaria, destruyendo el reino de Israel. Fue aquí donde aplicó la táctica maestra de sus antecesores. Las 10 tribus perdidas de Israel fueron deportadas, borrando una nación del mapa en un solo movimiento logístico. A partir de este momento, el Levante y Canaán comprendieron la nueva realidad. Ningún reino, por sagrado o antiguo que fuera, estaba fuera del alcance de la garra asiria. Acto 2. El dominio del mundo conocido bajo Sargón II, Asiria, dejó de gobernar regiones para dominar el continente. Sus fronteras se extendieron desde las marismas de Babilonia en el sur hasta los picos nevados de Anatolia en el norte. En el 714 a.C., Sargón protagonizó una de las hazañas militares más asombrosas de la antigüedad, su octava campaña. Cruzó las montañas de Urartu, en la actual Armenia, enfrentándose a un clima brutal y terrenos imposibles para aniquilar a sus enemigos en su propio hogar. Con esta victoria, Asiria no solo controlaba el comercio, controlaba el destino de las naciones. Acto 3. La ciudad de Sargón Dursharaken. Para reflejar esta gloria, Sargón no se conformó con las capitales de sus padres. Construyó su propia ciudad, Derserukin, la fortaleza de Sargón. Un proyecto faraónico levantado desde la arena en apenas 10 años, decorado con toros alados gigantes, los Lamassu, destinados a proteger al rey y aterrorizar a los embajadores extranjeros. Con Sargón II, el sistema asirio alcanzó su cenit. Ya no eran solo soldados, eran los amos de Mesopotamia, Siria y Anatolia. El imperio neoasirio se había convertido en el primer verdadero imperio universal, pero el destino de Sargón sería tan dramático como su vida. Moriría en batalla, lejos de su palacio, dejando un imperio glorioso, pero rodeado de enemigos hambrientos de venganza. Capítulo B. La dinastía sargónida y el cenit. Pero sí, Sargón II fue un gran constructor. Su hijo, Sennacherib, llevó la megalomanía a un nivel estratégico. Con él, la capital se convierte en el símbolo definitivo del imperio. Nínive. Olviden lo que saben sobre ciudades antiguas. Sennacherib no solo amplió Nínive, la rediseñó como una declaración de principios tallada en piedra. Imaginen llegar allí como un embajador extranjero. Lo primero que veían eran sus murallas gigantescas. Eran tan colosales que las crónicas decían que 3 carros de guerra podían correr en paralelo sobre su cima. No eran solo defensa, eran una barrera psicológica que gritaba infranqueable. Pero el poder no es solo piedra, es control sobre la naturaleza. Sennacherib fue un ingeniero brillante. Construyó una red de canales y acueductos monumental, algunos precursores de los romanos, para traer agua desde las montañas lejanas, transformando el árido paisaje en jardines exuberantes alrededor de su capital. Y en el centro de todo, su residencia, el palacio sin rival. Y aquí quiero que presten atención a un concepto clave de la mentalidad asiria. En Nínive, nada era decorativo, todo era ideológico. Las paredes de los salones no tenían bonitos tapices, estaban cubiertas por kilómetros de relieves narrativos en piedra. Eran los noticieros de la época, propagandau, visuau purau. Mostraban con un detalle brutalmente realista el asedio de ciudades, la deportación de pueblos enteros y la humillación de reyes enemigos a los pies de Sennacherib. Caminar por esos pasillos era una operación psicológica diseñada para aterrar a cualquier visitante. En resumen, Nínive
no era solo una ciudad para vivir, era un mensaje permanente, un recordatorio físico y omnipresente para el resto del mundo antiguo que decía una sola cosa: este imperio es invencible, y resistirse es inútil. Capítulo 6. El terror como sistema. Entramos ahora en la parte más oscura, pero quizás la más brillante desde el punto de vista estratégico. Para los asirios, la guerra no empezaba en el campo de batalla, empezaba en la mente del enemigo. Hablemos de un concepto que ellos perfeccionaron siglos antes de que existieran los manuales modernos de inteligencia. Controlar sin ocupar. Imaginen que son los gobernantes de una pequeña ciudad-estado en el Levante. Un día, ven una polvareda en el horizonte. No es un ejército. Es un solo jinete, un mensajero del rey de Asiria. Él no viene a negociar, viene a advertir. Este es el primer pilar de su sistema, la guerra psicológica. Los asirios enviaban embajadores que hablaban el idioma local para que todo el pueblo entendiera el mensaje. Amenazaban con lujo de detalles. Si no abren las puertas, sus murallas serán montones de escombros y sus líderes terminarán en las crónicas de nuestros palacios. Era un ultimátum brutalmente honesto. Muchos pueblos, ante la fama de invencibilidad y crueldad asiria, elegían lo que llamaban el camino de la sabiduría. Se rendían sin combatir. Aquí es donde debemos cambiar nuestra perspectiva. El terror no era caos, era administración del miedo. ¿Por qué es esto humano o lógico? Porque mantener un imperio de miles de kilómetros es logísticamente imposible si tienes que dejar un batallón en cada esquina. Los asirios entendieron que es mucho más barato que una ciudad te tema a que una ciudad te odie mientras la ocupas. Gracias a este sistema, el imperio neoasirio lograba algo asombroso: gobernar territorios inmensos con un mínimo de tropas. El miedo era su guarnición invisible. Una ciudad aterrorizada es una ciudad que paga tributo puntualmente. En definitiva, la crueldad asiria no era un impulso sádico gratuito, era una herramienta de ahorro de recursos, una lección fría, eficiente y aterradora de realismo político. Capítulo 7. Asurbanipal, el rey de las dos caras. Se le ve con la corona real, pero en el cinturón lleva un estilo, una pluma, para escribir junto a su daga. Si Sennacherib fue el constructor y Tiglath-Pileser el reformador, Asurbanipal fue el cerebro del imperio. Fue el último de los grandes reyes, y quizás el más fascinante de todos. ¿Por qué? Porque Asurbanipal rompió el molde. En un mundo donde los reyes solían ser analfabetos que dejaban la lectura a los escribas, él se jactaba de algo inaudito: sabía leer y escribir. Imaginen a este hombre. Por la mañana, podía estar en el campo de batalla, aplastando una rebelión en Egipto o Ilam, con una crueldad que haría palidecer a sus antepasados. Pero por la tarde, regresaba a su palacio para sumergirse en textos antiguos. Estudiaba matemáticas, astronomía, medicina y complejos rituales divinos. Él entendía que el conocimiento es una forma de poder tan letal como el hierro, y es aquí donde Asurbanipal nos deja su mayor regalo: la biblioteca de Nínive. Él no solo coleccionaba objetos, coleccionaba la mente de la humanidad. Envió escribas a todos los rincones del mundo conocido para copiar y recopilar cada tablilla existente. No era un hobby, era una misión de Estado. Gracias a este rey terrible, el hilo de la historia no se cortó. Sin su obsesión por la memoria, hoy no tendríamos la epopeya de Gilgamesh, la primera gran obra literaria de la humanidad. Tratados científicos, observaciones astronómicas que luego heredarían los griegos, diccionarios y gramáticas que nos permitieron descifrar las lenguas muertas del pasado. Aquí reside la gran paradoja asiria que quiero que analicemos hoy. Asiria destruyó ciudades, pero salvó la memoria humana. Es el gran giro irónico de la historia. El imperio que se hizo famoso por borrar pueblos del mapa fue el mismo que se aseguró de que el conocimiento de esos pueblos y el suyo propio viviera para siempre en el barro cocido. Asurbanipal sabía que los imperios caen, pero lo que se escribe, permanece. Capítulo 8. El colapso. Llegamos al final. Es el año 627 a.C. El gran Asurbanipal ha muerto, y, con él,
parece haberse ido el alma del imperio. Lo que sigue es una lección de cómo la grandeza puede convertirse en una trampa mortal. ¿Cómo es posible que el imperio más temido del mundo, esa máquina perfecta de guerra y administración, desapareciera en apenas 2 décadas? La respuesta es una tormenta perfecta de 3 factores. Primero, las guerras internas. La familia real se fracturó. Los hijos de Asurbanipal se lanzaron a una guerra civil sangrienta por el trono, debilitando al ejército desde adentro. El león asirio empezó a morderse su propia cola. Segundo, las rebeliones. Recuerden lo que hablamos del terror como sistema. El problema de gobernar mediante el miedo es que, en cuanto muestras una grieta de debilidad, todos tus enemigos se lanzan sobre ti al mismo tiempo. No había aliados en el imperio asirio, solo súbditos esperando el momento de la venganza. Y finalmente, la presión externa. 2 potencias emergentes, los medos del actual Irán y los babilonios que buscaban su independencia, formaron una alianza sin precedentes. No querían conquistar a Siria, querían borrarla. En el año 612 a.C., lo impensable sucedió. Nínive cayó, la ciudad de las murallas infranqueables, la capital de los canales y los palacios sin rival, fue saqueada e incendiada. El fuego fue tan intenso que, irónicamente, cocinó y preservó las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal para nosotros. Para el 609 a.C., tras una última resistencia en Harrán, Asiria simplemente desapareció. Es impactante pensarlo. El imperio que había dominado el mundo conocido durante 3 siglos, el que parecía eterno e invencible, cayó en un silencio absoluto. La tierra se tragó sus palacios y el desierto cubrió sus nombres. Durante milenios, solo supimos de ellos por lo que otros escribieron, hasta que la arqueología los trajo de vuelta a la luz. Y así termina la historia del imperio neoasirio. Un imperio que nos dio la primera gran biblioteca, pero también los primeros métodos de guerra psicológica masiva. Un recordatorio de que el poder basado únicamente en la fuerza tiene fecha de caducidad. Capítulo 9. El legado, el manual de cómo gobernar el mundo. Asiria desapareció de los mapas, pero no de la realidad política. Es un error pensar que murieron y no dejaron nada. En realidad, Asiria no dejó herederos directos, pero dejó un modelo de gestión. Ellos fueron los que escribieron el manual de instrucciones de cómo debe funcionar un imperio. Cuando los persas llegaron al poder, no inventaron la administración. Tomaron el sistema de provincias y correos asirio y le pusieron un rostro más amable. Siglos después, Roma heredó esa misma estructura de control territorial y despliegue militar. Asiria nos enseñó una verdad incómoda pero fundamental. El poder puede diseñarse. No es solo fuerza bruta, es logística, es comunicación rápida y es una burocracia eficiente. Cada vez que vemos un Estado moderno, con un sistema postal, un ejército profesional o una capital centralizada, estamos viendo, en parte, el ADN de los asirios. El mundo, sin saberlo, aprendió de ellos. Para cerrar nuestra clase de hoy, quiero que nos quedemos con una reflexión. El imperio neoasirio no fue un accidente de la historia, ni tampoco un simple episodio de crueldad gratuita. Fue el resultado de un delicado equilibrio entre el miedo, la memoria y la adaptación. A menudo los juzgamos con ojos modernos, pero debemos entender que los asirios no gobernaron por placer, gobernaron por supervivencia. En un mundo donde ser débil significaba ser exterminado, ellos eligieron ser el depredador más grande de la cadena alimenticia. Es cierto, el león de Asiria cayó, sus ciudades fueron quemadas y sus reyes olvidados por milenios. Pero su rugido, ese rugido aún resuena cada vez que abrimos la epopeya de Gilgamesh. Cada vez que miramos las estrellas y cada vez que analizamos cómo se construye el poder en el mundo moderno, historias como esta, donde la ambición humana roza lo imposible, son las que nos definen. Pero el viaje por el mundo antiguo apenas comienza. Aún nos queda descubrir qué pasó cuando el vacío que dejó Asiria fue llenado por los persas, o cómo los secretos de Babilonia sobrevivieron a sus propios conquistadores. Si te apasiona desenterrar la verdad detrás de las leyendas y quieres entender por qué el pasado sigue dictando nuestro presente, este es tu lugar. Suscríbete y quédate en este canal. Aquí no solo estudiamos fechas,
Aquí analizamos la psicología, los errores y los triunfos de quienes estuvieron antes que nosotros. Activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo video, porque el pasado tiene mucho más que decirnos de lo que imaginas. Soy tu historiador de confianza, y te espero en el próximo video para seguir explorando juntos las lecciones del pasado.